Mira, nos convencemos de que es necesaria una reforma desde una manera curiosa. En el PSOE había un grupo federal de salud que dirigía Ciriaco y Vicente, y desde el grupo federal estábamos viendo los acontecimientos que se producían en la etapa de UCD, que eran acontecimientos desgraciadamente no favorables para un sistema sanitario. Y entonces en ese grupo federal teníamos debates intensos, trabajábamos, analizábamos los sistemas de los países de nuestro entorno y llegamos bastante a la conclusión de que era necesario hacer una ley, en primer lugar, y en segundo lugar una ley que otorgara la universalidad de la protección de la salud, aunque no estaba todavía promulgada la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, esto se publicitó, por ejemplo, esa situación de lo que pensábamos en un debate parlamentario en el año 98-99, en el que Rovira Tarazona, el ministro del momento, presentó la reforma sanitaria que había hecho el profesor Segovia de Arana. Y en ese debate, Ciriaco y Vicente señala la necesidad de una ley y el ministro Rovira Tarazona niega la posibilidad de que haya una ley que configure un Servicio Nacional de Salud y hace referencia a que en Inglaterra está fracasando. Es la primera vez en que se establece en el Parlamento de España y públicamente, por tanto, el hecho de que estamos pensando en una ley y que luego se explicitaría en el programa electoral del año 82, ¿no? Entre otras cosas, se contempla el desarrollo de una ley básica de sanidad, una ley del medicamento y una ley de higiene alimentaria, pero tiene gran repercusión, sobre todo en los medios profesionales, el hecho de que anunciáramos que un objetivo era hacer una ley básica de sanidad. La situación del sistema sanitario español era preocupante porque estaba muy atomizado. La atomización del sistema venía a partir desde hacía muchos años, porque en el año 42 se crea en España el seguro obligatorio de enfermedad, que lo crea Girón de Velasco, pero en el año 44 se hace una ley de bases de la sanidad nacional que viene a contradecir la del 42 y que se desvincula completamente de la atención sanitaria. Dice, el que esté enfermo que se busque el médico por su cuenta, mientras que el seguro obligatorio de enfermedad ya comenzaba a ofrecer protección para los trabajadores, ¿no? Y que fue ampliándose sucesivamente. Eso ya creaba fricciones y curiosamente en el año 46 viene a España Beveridge, que era el ideólogo del Servicio Nacional de Salud inglés. Es decir, que ya debía haber fricciones entre las dos partes para traer a Beveridge a España. Luego esas fricciones se mantienen hasta el año 62, en que se promulga una llamada Ley de Hospitales. Ley de Hospitales que fundamentaba su trabajo en la coordinación sanitaria. Después, la coordinación sanitaria se convierte en una especie de mito, porque aquello no funcionaba adecuadamente. Por una parte estaban las estructuras de la sanidad nacional y por otra parte las estructuras de la seguridad social que iban desarrollándose. Entonces, en esa situación, en el año 73, se crea la AISNA, que era la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, y que reunía los hospitales
un grupo de hospitales que estaban dirigidos a tratar enfermedades específicas, infectocontagiosas en la mayoría, y algunos otros generales, ¿no? Ahí estaba desde el Hospital de la Beneficencia del Estado, el Gran Hospital, al Niño Jesús, al Centro de Transfusiones, a los centros de Majadahonda, a la leprosería de Trillo, etc. Un grupo de hospitales amplio, ¿no? Esa situación es en el año 73 y en ella los profesionales sanitarios habían centrado una gran esperanza en el sentido que aquello facilitara el trabajo, pero no permitió avanzar en la coordinación. La seguridad social seguía ampliándose y estaba teniendo un desarrollo significativo con la construcción de nuevos hospitales, y la sanidad nacional ahí configurada, como te digo, en Aísna, pues era como una alternativa, no se coordinaban adecuadamente. Tan es así que en el año 74 Bravo Morate crea una comisión interministerial para la reforma sanitaria, pero claro, el año 74 era un momento difícil para cosas nuevas. Un año después muere Franco y entonces ya nos encontramos con, después recuperadas las libertades en España, tenemos los gobiernos de UCD. En los gobiernos de UCD hay 5 ministros de Sanidad y en ello lo más llamativo es que en el año 78 crean el INSALUD. El INSALUD era una institución para gobernar justamente los hospitales de la Seguridad Social. Y ahí se produce en el Parlamento el debate al que me refería anteriormente, que era que el grupo parlamentario comunista presenta una proposición no de ley para que se cree un Servicio Nacional de Salud. A eso el ministro responde que, bueno, que él se comprometía a presentar en un plazo de 6 meses aproximadamente un proyecto para la reforma. Y es cuando presenta, al cabo de 6 meses, el proyecto para la reforma sanitaria que elabora el doctor Segovia de Arana. Y ahí se produce el debate al que me refería antes, en el que Rovira Tarazona viene a concluir que nunca habrá en España un Servicio Nacional de Salud, mientras que desde la oposición y completamente desde el Partido Socialista, Ciriaco de Vicente le dice que somos partidarios de que haya una ley y que haya un Servicio Nacional de Salud, ¿no? Y esa es cómo va desarrollándose la configuración hasta el final de la gobernabilidad de la UCD, ¿no? Y a partir de ese momento ya los ministros siguientes de UCD no atienden a la posibilidad del desarrollo de una ley, y en esa situación es en la que nosotros consolidamos nuestra posición en el sentido de que era necesario hacer una ley, y una ley de carácter básico y una ley que diera protección a los españoles, ¿no? La Constitución en ese momento ya había promulgado en el artículo 41 y 43, por un lado, el derecho a la protección sanitaria, y por el otro lado, que en el 43, que a partir de la seguridad social se desarrollara una estructura que me permitiera atender que permitiera dar esa protección, esa atención sanitaria a la ciudadanía, ¿no? Esa es la situación en que vemos nosotros cómo se contempla el sistema sanitario. O sea que solo por el nivel de normas y que he citado, pues esa era una situación muy equívoca, que era necesario
unificar, que era necesario ofrecer una alternativa clara, porque claro, ni los ciudadanos ni los profesionales sabían a qué atenerse en un momento determinado. La máxima urgencia de reforma estaba justamente en atender esa atomización e ir avanzando hacia una situación que fuera estable. La máxima urgencia de reforma inicialmente se hizo en mejorar la gestión y el funcionamiento de las instituciones hospitalarias, que era lo que estaba en ese momento funcionando y lo que tenía más peso dentro del conjunto del sistema. Y ahí se hicieron los primeros esfuerzos. Bueno, se planteaba la atención integral, ciertamente, y la atención integral de las personas, pensando aquello de que había que atender a los ciudadanos desde la cuna a la tumba, pues la atención primaria era fundamental. La atención primaria se desarrolló a través de un decreto que aprobamos en el año 84, un Real Decreto que desarrollaba lo que era la atención primaria y de alguna manera la institucionalizaba. Allí hubo algunas críticas, pero no fueron excesivas. Eran críticas por unas partes que se oponían a cualquier iniciativa que tomáramos nosotros, y por otra parte los profesionales, que al cambiar con la atención primaria se les cambiaba los horarios de trabajo. Pasaban de trabajar 2 horas en los ambulatorios a tener que trabajar 7 horas en un centro de salud para cubrir todos los objetivos que había que cubrir en la atención primaria. Después se reguló cómo los centros de salud deberían tener, se reguló en la propia ley general, los centros de salud debían tener una responsabilidad sobre un número concreto de habitantes, en torno a los 25.000 habitantes, ¿no? Y por lo demás no hubo grandes obstáculos para el desarrollo de la atención primaria, porque entre otras cosas era algo muy deseado por una parte de la población y por los profesionales, ¿no? Ese es un problema que se planteó sistemáticamente, si era una reforma técnica o una reforma ideológica. En primer lugar, yo creo que era una reforma muy ideológica, en el sentido de que iba a desarrollar la Constitución, y desarrollaba la Constitución en la dirección que ésta establecía, es decir, consolidaba los derechos de los ciudadanos. Era un nuevo derecho, un derecho que no estaba establecido y que era estrictamente político. Y en segundo lugar había otro componente político, y es que suponía el desarrollo de un sistema o servicio nacional de salud que se había establecido en algunos países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de los estados de bienestar, pero que se consideraba en las antípodas de cómo entendían la medicina desde las estructuras colegiales, fundamentalmente, o del pensamiento que tenía en aquel momento Alianza Popular, que eran partidarios de la liberalización del sistema y volver de alguna forma a lo que apuntaba la ley de 1944, que era volver a que cada uno se preocupara de su salud, ¿no? De tal manera que eran dos componentes muy importantes de carácter político, y luego el desarrollo técnico. Evidentemente siempre había que plantear un desarrollo técnico que venía al fin y al cabo
a articular lo que era el sistema que se proponía para su desarrollo, ¿no? Pero primaba el componente político, como te digo, en esos dos aspectos, en el aspecto del el respeto y el desarrollo a la Constitución y el desarrollo también de un servicio o sistema nacional de salud. El trabajo de negociación fue un trabajo duro, fue un trabajo muy duro en el que el ministro Yuc se distinguió de una manera extraordinaria por el perfil que tenía de capacidad negociadora y de ser una persona muy tolerante. Y lo recuerdo con preocupación porque ahí se nos hizo una oposición muy virulenta, una oposición que tenía distintos planos. Estaba el plano profesional, en el cual desde el primer día nos encontramos con, por ejemplo, no había transcurrido un mes de la toma de posesión del ministro como ministro y ya tuvo lugar una magna asamblea en el Colegio de Médicos de Madrid diciendo algunas barbaridades y pidiendo, bueno, pues casi la dimisión del propio ministro, ¿no? Y después pues tuvimos que asistir a huelgas y a problemas de todo tipo, incluso a una especie de conspiración que llevó el nombre de Operación Primavera, en la que participó el presidente de la Organización Médica Colegial, que era Ramiro Rivera, pero también participó en principio la COE. El señor Cuevas, que la presidía, participó ahí, incluso tenían un presupuesto que se decía en aquellos momentos de 100 millones de pesetas, es decir, participaron laboratorios, etcétera, etcétera, y aquello fue duro porque parecía que era un entramado dirigido no solo a hacer caer la futura ley de sanidad, sino que estaba dirigido a derribar el gobierno, ¿no? En fin, era una cosa que afortunadamente se desmontó con facilidad. Se desmontó con mucha facilidad. El ministro Yuc llamó a Ferrer Salat, que tenía mucha relación con la industria farmacéutica y con la propia COE, y pronto se dieron cuenta que estaban haciendo tonterías. Posteriormente, nadie quería saber nada de aquella conspiración, nadie había participado, Cuevas no sabía qué había pasado allí, Ramiro Rivera tampoco, no tenía noticia, y aquello lo liquidó definitivamente pues un colega de ustedes, médico también, que desde El Mundo desde el diario 16 hizo dos artículos. Uno de ellos titulaba Médicos y cacerolas, en el que decía los médicos a ver enfermos y los políticos a hacer política, ¿no? Que era el doctor Carlos Dávila. Es decir, que recuerdo mucho hostigamiento a la ley, que el ministro lo manejó muy bien. Y luego había una oposición política, que era la oposición parlamentaria, que tenía poco efecto. Fue una oposición muy virulenta, pero con poco efecto real. Y después pues también había una cierta reticencia por parte del área económica de nuestro propio gobierno, que estaba preocupada porque el cambio de seguridad social a un sistema o servicio nacional de salud produjera un incremento de los costes que alterara la balanza económica del gobierno, ¿no? En ese sentido, el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo pusieron muchas pegas
a las cuales se enfrentó, debatió y defendió Ernest Lluch, pero en último extremo fue el propio presidente del gobierno, Felipe González, quien produjo una reunión entre los tres ministros, Hacienda, Trabajo y Sanidad, y de esa reunión ya salió un acuerdo que permitió la aprobación en el Consejo de Ministros. Pues en medio de estas, por ejemplo, cuando se produjo esta conspiración a la que yo me refería, la Operación Primavera, y sobre todo la oposición de los dos ministerios económicos, sí que nos produjo preocupación, porque al fin y al cabo era un compromiso importante que había asumido el gobierno ya en el programa electoral, y con aquella oposición pues temíamos la posibilidad de que bien no saliera la ley o quedara absolutamente desvirtuada. Y ahí es donde se demuestra la extraordinaria capacidad de negociación que tuvo el ministro Lluch, alcanzando en ocasiones teóricos acuerdos o haciendo cesiones que teóricamente estaban en contra de la ley, pero que permitieron que saliera la ley adelante. Porque aunque muchos interpretábamos que aquello podía ser una cesión, pero era un paso atrás para dar a continuación dos pasos adelante, porque la preocupación central del ministro era sacar adelante una ley que permitiera la universalización de la atención sanitaria a todos los españoles y a los extranjeros que vivieran en España. Pues extraordinariamente agradable. El ministro Lluch era un ilustrado, era una persona extraordinariamente culta y era un hombre a la vez tolerante, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se establecían distintas posiciones, no tenía inconveniente en hacer una larga reunión, por ejemplo, con una sola persona. Yo tuve el privilegio de tener varias con él, que en un aspecto concreto presentaba una discrepancia, y eso con el ministro te permitía mantener una larga discusión, no le ponía límite de tiempo, hasta que uno se podía entender y se podían alcanzar acuerdos y sobre todo salir satisfecho de la reunión. Eso fueron momentos de mucho interés y a nivel personal de enriquecimiento personal, ¿no? El ministro nombró una comisión redactora en la que yo tuve el honor de presidirla, nombrado por él, y en ningún momento a la comisión redactora le entregamos un proyecto de ley que era el resultado no solo de las reuniones de la comisión redactora, sino de muchos meses de trabajo. Él recibió ese borrador del proyecto de ley, pero en ningún momento él abandonó el impulso político. Y justamente a partir de ese instante en que se le entrega el borrador de la ley, él asume la responsabilidad de avanzar en las negociaciones más complejas y de ceder en lo que era posible ceder, pero manteniendo lo sustancial de la ley. Hombre, a los modelos europeos siempre en todo nuestro trabajo lo habíamos tenido en cuenta. En los modelos europeos había modelos que habían adoptado un Servicio Nacional de Salud, por ejemplo el modelo británico, o por donde iba avanzando el modelo italiano, y había otros como el francés o el alemán, sobre la base de aseguramientos, de manera que tener en cuenta
lo que se planteaba en los distintos países europeos fue muy importante para nosotros, de la misma manera que atendíamos también al interesante modelo canadiense que estaba gestándose. Eso fue importante, pero no era decisivo, en cuanto que nosotros teníamos que adaptar el modelo que fuera a la Constitución española y sobre todo a la existencia de comunidades autónomas que tenían unas competencias establecidas en la propia Constitución. En el mes de mayo del año 84 se celebró en Madrid una gran conferencia internacional con presencia de los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud, tanto el doctor Mahler, que era el presidente del conjunto de la Organización Mundial de la Salud, como Caprio y Ashwal, que era en el nivel europeo. Con la Organización Mundial de la Salud siempre habíamos tenido buenas relaciones. Tuvimos un primer contacto con ellos en septiembre del año anterior y posteriormente en esa conferencia, a través de distintas intervenciones, se puso de manifiesto el acuerdo que ellos tenían con el proyecto de desarrollo de una ley en los términos en que nosotros estábamos planteándola. Asistieron a aquella reunión varios ministros y intervenciones de personas de 13 países distintos. Aunque invitamos a la oposición, a los sindicatos y a todos las personas que participaban en la vida sanitaria, sin embargo fue una reunión que tuvo escasa repercusión pública. Incluso hubo algún colega de ustedes que lo calificó como la conferencia silenciosa. Bueno, parece que aquello tuvo poca repercusión, pero tuvo la virtualidad de dejar por escrito discursos que a nosotros venían a afianzarnos en el pensamiento que teníamos establecido respecto al desarrollo de una ley, ¿no? Me refería antes a eso, ¿no? Hubo tres tipos de resistencias. Las resistencias del mundo profesional, coordinadas a través de la Organización Médica Colegial, en la que soportamos, como le he dicho, desde huelgas, concentraciones, conspiraciones como la famosa Operación Primavera, la oposición parlamentaria, que fue una oposición muy ruda, que la sufrió fundamentalmente el ministro en sus intervenciones parlamentarias, muy ruda pero muy poco eficaz. Y luego, no la oposición, no diría yo oposición, pero sí las reservas del área económica del propio gobierno, que dudaba sobre la posibilidad de que el planteamiento financiero que hiciéramos para desarrollar la ley fuera a desajustar las cuentas del Estado, ¿no? Esos fueron los tres puntos centrales de oposición, no de oposición, los dos primeros de oposición y el tercero de reserva, de preocupación. Hombre, lo primero, hay varios aspectos. En primer lugar, el hecho de la universalización y la gratuidad de la asistencia. Eso es un aspecto fundamental. En segundo lugar, el adecuarnos a los principios establecidos en la Constitución. En tercer lugar, el hacer partícipe a las comunidades autónomas
de lo que había de ser el sistema del futuro, al plantear ya desde el primer momento procesos transferenciales que fueron cediéndose progresivamente. Y luego hay otro capítulo que también es importante en el mantenimiento de la ley, y es que el Alianza Popular, luego el Partido Popular, primero en los debates parlamentarios amenazaba constantemente con derogar la ley cuando ellos ganaron las elecciones. Pero sin embargo, en el año 96, cuando gana el Partido Popular las elecciones, no toman la decisión de derogar la ley, sino que el ministro Romay Beccaria, que era un gran conocedor del mundo administrativo, lo que hace es convocar una conferencia para plantear nuevas formas de gestión, pero que asume los principios generales de la ley general, y de alguna manera eso consolida a la propia ley. Hombre, yo diría que de la ley se mantiene el espíritu, las grandes ideas de la ley, pero en este momento hay otros problemas. Por ejemplo, en la cesión de competencias a las comunidades autónomas, sin unos órganos de coordinación suficientemente eficaces, desde mi punto de vista, en este momento tenemos el riesgo de poder encontrarnos con 17 servicios de salud. Y que haya 17 servicios de salud es preocupante, porque entre otras cosas puede poner en riesgo la propia atención a todos los ciudadanos españoles en cualquier comunidad autónoma, ¿no? Lo que yo creo que han fallado los órganos de coordinación. El Consejo Interterritorial no ha estado suficiente, no ha tenido un diseño que le ha permitido actuar adecuadamente. El Instituto de Salud Carlos III, que era también un órgano pensado para participar en esa coordinación, para facilitar la coordinación del trabajo entre las comunidades autónomas, tampoco ha cumplido adecuadamente su función y hay que mejorarlo. Y la alta inspección, que se contemplaba en la ley y ya se contemplaba también en un Real Decreto que había hecho el último gobierno de UCD en el año 81, cuando hicieron las transferencias de los sistemas sanitarios y de la seguridad social a Cataluña. La alta inspección, como digo, tampoco ha funcionado. De manera que en este momento tenemos esos asuntos sobre la mesa, que son asuntos que requieren atención por parte del gobierno correspondiente para que no se desvirtúe lo que es un sistema nacional de salud. En cuanto que un sistema nacional de salud viene a ser definido como el conjunto de los sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas, pero tienen que estar suficientemente coordinadas, porque de lo contrario podríamos encontrarnos con esta sorpresa de 17 sistemas de salud. Una nueva ley, en el momento que se hizo la Ley General de Sanidad, el Partido Socialista Obrero Español tenía una mayoría parlamentaria muy importante. Pese a tener esa mayoría parlamentaria, el ministro luchó, todos luchamos, porque la mayor parte de los grupos parlamentarios la apoyaran, como así fue, que votó exclusivamente en contra Alianza Popular, ¿no? Pero en este momento no es fácil hacer una nueva ley. Por ejemplo, algo que sería necesario y que en Inglaterra están planteando también es una ley que tuviera un cierto carácter básico y que coordinara
las actuaciones de los distintos servicios de salud regionales. Pero en este momento, con la distribución parlamentaria que existe, es difícil. Lo veo muy difícil, es una tarea compleja y es una tarea en la que habría que hacer entender a las comunidades autónomas la necesidad de una coordinación y de un trabajo conjunto. Pero ahí veo yo que va a haber problemas políticos.